porque mañana es una fecha emblemática, vamos a estar jugando acá en el Siles Suazo, entonces hubo bastante actividad en la embajada en el día de hoy, principalmente para repartir entradas. Pero bueno, agradecido y en verdad es grato escuchar las exposiciones de los compañeros y de ahí también aprender y tomar puntos de partida. Parto con algo que al principio, apenas empezó a hablar Loris, planteaba. Creo que estamos viviendo un momento único en América Latina, que muchos de nosotros, o casi ninguno de nosotros, se hubiese podido imaginar estar viviéndolo hace 15 o 20 años atrás, donde el neoliberalismo arreciaba, donde la incapacidad que teníamos los movimientos populares, las izquierdas, para organizarnos y llevar propuestas exitosas en el plano electoral, parecía que eso nunca iba a llegar. Y sin embargo, esa situación hoy es una realidad, existe, es palpable, más allá de los claros oscuros, más allá de la deficiencia, más allá que quizás hay que todavía trabajar mucho más y profundizar mucho más para no poner en peligro lo que realmente hemos logrado en todos estos años. Creo que el tema de la integración, teniendo en cuenta que quizás es el disparador de esta mesa, fue fundamental porque también, como nunca, nuestros países, nuestros gobiernos, nuestros presidentes buscaron esa integración y se generó, se logró, se posibilitó con elementos concretos, específicos, palpables, ya no en la retórica de los discursos, de algunas canciones, de algunas pautas que siempre manejamos, sino en hechos palpables como es el AC, como es UNASUR, como puede ser Mercosur, como puede ser el ALBA, como pueden ser los procesos de integración que buscaron nuestros presidentes y nuestro gobierno. Y fue muy dura la tarea, seguramente, porque durante cientos de años trabajaron para dividirnos, para sojuzgarnos, para explotarnos, para controlarnos, casi desde que Colón, si fue el primero que llegó aquí a estas tierras como imperialista de un gobierno monárquico, si fue él, desde ese momento, nuestros países fueron los que posibilitaron que Europa, el capitalismo, tuviera expansión, crecimiento, desarrollo, posibilidades de aplicar políticas que sufrimos principalmente los países o los pobladores de los países nacientes en aquel momento o lo que eran las colonias por aquellos años y fundamentalmente también los pueblos de los propios países centrales. América sirvió y posibilitó con su oro, con su plata, que durante cientos de años las monarquías europeas vivieran en lo más absoluta fiestas y desparramo de riquezas, con estas riquezas, con este oro y con esta plata que salió del Cerro Rico o de la cordillera de los Andes, se posibilitó que Inglaterra, España, Francia vivieran en el mejor de los apogeos e incluso pudieran tener desarrollo, yo digo, relativamente pequeño por la riqueza que se manejaban, hasta supieron administrarlo muy mal, digamos, ¿no? Porque con todo eso podrían haber realmente hecho aportes significativos, no a la humanidad, sino particularmente para sus propios países, pero así todo, también los países, los pueblos, vivían en la más absoluta pobreza, más allá de que el poder económico, el poder político de esas monarquías, allá por los 1400, 1500, vivieron gracias al oro y la plata de América. Posteriormente, cuando se determinó la posibilidad de sacar la plata y el oro en los barcos libremente, como sucedieron por lo menos hasta bastante entrado en 1800, la revolución industrial se valió también de nuestros recursos naturales, de nuestro trigo, de nuestra lana, de aquellos materiales que América comenzaba a producir para que esa revolución industrial después nos lo devolviera en pulóveres, en casimires que nos cobraban 30, 40 veces lo que salían toneladas de lana o toneladas de trigo o toneladas de los elementos básicos que Europa no tenía y que América siguió aportando para ese crecimiento, para ese desarrollo y para el inicio de ese capitalismo.
Y cuando ese capitalismo y cuando los países comenzaron a tener políticas mínimamente autónomas y comenzaron a poner ciertas trabas a esas políticas que generaba el capitalismo más extremo, lo que fue la revolución industrial, ese mismo capitalismo, para seguir intentando chupar de la teta de América, generó una experiencia y un invento que en verdad, en eso hay que sacarle el sombrero por perverso de su construcción, que fue la deuda externa. Endeudaron a nuestros países casi en forma simultánea y la endeudaron en miles de millones de dólares con dinero que a veces nuestros propios países no necesitaban o tenían otros elementos para poder financiarlo, pero ahí había un poder hegemónico que imponía condiciones para que nuestros países se endeudaran, y cuando la deuda externa ya no les sirvió, prestarnos para cobrarnos después con altas tasas de intereses lo poco que nos habían dado, se quedaron con nuestras empresas públicas, y siguieron viviendo en la riqueza o en la opulencia, o por lo menos controlando esos gastos a partir de quedarse con nuestras empresas públicas. El cambio, o lo que fue, sí, el cambio de bonos de deuda externa por empresas públicas para, obviamente, seguir sacando con servicios. Y bueno, esta es una historia un poco más conocida por todos, porque en nuestros países particularmente lo hemos sufrido. Bolivia, Argentina quizás son los ejemplos más trágicos de esa experiencia de privatizaciones de empresas públicas, o de primero tomar los bonos de nuestra deuda externa a precios viles y posteriormente, incluso cuando eso no les sirvió, quedarse con las empresas públicas. Hubo que esperar mucho tiempo para que hubiese coincidencia en que aparecieran 6, 7 presidentes que comenzaron a coordinar políticas de integración, de acuerdos específicos. Recuerdo muy claramente que quizás el puntapié inicial de este proceso pequeño y recién vivimos, se dan cuenta que hablé de 500 años de políticas que implementaron en América Latina, y desde el 2005, cuando en Mar del Plata, en la cumbre presidencial, Chávez, Lula, Néstor Kirchner, Evo estaba ahí como espectador, teniendo en cuenta que había elecciones en poco tiempo acá en Bolivia. Correa estaba en su proceso de construcción para poder sumar experiencias y posteriormente llegar al gobierno. Supongo que el sandinismo en ese momento estaba vuelto de nuevo a recuperar, o estaba en proceso también de recuperar, había perdido lo que había sido el gobierno después de la revolución sandinista, pero con un grupo muy pequeño se comenzó a generar políticas que cambiaron tácitamente que América Latina no fuese la fuente de absorción de riquezas que necesitaba ese capitalismo. Y mire lo que pasó en 7, 8 años. Hoy Europa está en crisis, hay una crisis extrema, importante, fuerte, donde no saben cómo salirse de ella, y yo no sé si fue el único elemento que América Latina haya cerrado sus puertas a la salida de sus recursos y de sus riquezas para seguir alimentando ese capitalismo o esas políticas de los gobiernos centrales o de los países centrales. Pero creo que influyó y mucho. Entonces, con tan poco, lo mucho que hicimos, ¿qué tendríamos que hacer o cuál sería la estrategia para poder llevar adelante políticas que profundicen esa integración? Fundamental me parece que nuestro gobierno no cambie, que siga estando este proceso de cambio que hay en América Latina. Tengo una visión de que normalmente, o desde hace muchos años, hubo como procesos, periodos, donde la realidad de nuestros países coincidían. Las dictaduras militares se dieron más o menos en el mismo momento en América Latina, los gobiernos populistas en la década del 50 fueron más o menos en varios de los países de América Latina también al unísono, los gobiernos nacionalistas, revolucionarios se dieron a principios de la década del 70 más o menos también en un mismo proceso o en un mismo momento. Las democracias débiles también se dieron a principios del 83, el neoliberalismo allá por los 90, y alumbramos principios de siglo con un proceso de gobierno que coincidieron en sostener políticas de
protección del mercado interno, de autonomía en cuanto a las políticas internacionales, de integración latinoamericana fundamentalmente, que creo que fue importante para poder sostener esas políticas a nivel internos, y esto en muy poco tiempo dio resultados que nunca en nuestros países también habían sucedido. Recién Carlos hablaba de que Bolivia por primera vez en su historia, un ciento de años, tiene reservas propias que le permiten tener políticas propias, y mayormente en mi país también lo mismo, por primera vez hay recursos y hay capacidad para no tener que ir a pedir plata afuera para poder generar políticas de sostenimiento, de desarrollo de infraestructura, políticas sociales, con lo cual en poco tiempo se hizo mucho, y creo que es fundamental para seguir haciendo más, porque nadie puede hablar de que esto es una revolución en los términos que hemos entendido y alguna vez nos hubiesen explicado, pero creo que son procesos de cambio tan profundos que con participación popular y con fuertes medidas que impactan en el bolsillo y en la vida de los pueblos y de las ciudades y de los habitantes de cada uno de nuestros países, se igualan a mucho más que una revolución. Porque creo que otra vez hablábamos de la revolución social y las revoluciones políticas, y acá se integran ambas cosas. No sé en cuál proporción, pero sí están muy claras. Y en este camino y en ese proceso digo que es fundamental sostener a nuestros presidentes. ¿Alguien se imagina qué puede pasar si en mi país en vez de Cristina estuviese Macri? Bueno, Macri es un referente de la derecha más recalcitrante, o en Uruguay Vuelva a la Calle, o Valle, o el Partido Blanco, el Partido Colorado, o Color de Melo en Brasil, o que en cada uno de nuestros, bueno, porque acá aparezca nuevamente el neoliberalismo y venga el Gori repatriado, pero como presidente. ¿Ustedes se imaginan lo que puede suceder en esas condiciones? Todo lo que hemos avanzado, cuánto y en qué rápido tiempo lo perderíamos. Entonces creo que es fundamental sostener a esos presidentes. No tengo duda de que Maduro va a ganar esta elección con mayor margen del que lo ganó Chávez. Quizá me influencia mucho la experiencia argentina de la muerte de Néstor Kirchner pocos meses antes de la elección presidencial, donde la situación no era complicada, pero tampoco era para prever que iba